envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 15, los versículos del 22 al 35. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Leamos juntos este pasaje. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos ahora una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos una vez más con tu palabra. Que esta palabra sea de gran bendición para nosotros. Tú hoy nos estás hablando, tú nos estás enviando un mensaje, que podamos recibirlo con un corazón abierto, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones. No queremos solamente escuchar, queremos también recibir en nuestro corazón lo que tú nos dices. Te damos gracias por todo, pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy los versículos claves son 2. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos juntos, los versículos 30 y 31. Leamos juntos y a una voz. Ya, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. La carta. Cuando yo era niño, me acuerdo que había un único cartero que visitaba nuestro barrio en bicicleta, repartiendo la correspondencia para cada vecino. Era como un miembro de la familia ya. También me acuerdo cuánto me alegraba al recibir alguna carta que viniese a mi nombre. Esto me hacía sentir especial. Más allá del contenido, el simple hecho de recibir una carta me ponía feliz. Pero con el desarrollo de las comunicaciones electrónicas, fue dejando de ser común recibir este tipo de correspondencia. Hoy en día es más fácil y es más económico hacer una llamada, enviar un email o usar alguna aplicación de mensajería para contactar a nuestros seres queridos, encima en cualquier parte del mundo. Las cartas escritas a mano o con máquina de escribir ya no se usan tanto, han caído en desuso. Por eso, los correos se concentran más en la distribución de paquetes y solo se utilizan las cartas por una cuestión sentimental o por una obligación legal.
una carta como medio para enviar un mensaje a quienes se encontraban lejos. Era la forma más importante y más utilizada en la antigüedad. Por más que esta comunicación llegara varios días después de su emisión, por más que la respuesta tardase aún mucho más en ser recibida. En la época de los apóstoles, entonces, para contactarse con los hermanos de otras comunidades, los creyentes debían hacerlo por medio de cartas. No tenían otra alternativa. Y esto es lo que también observamos en la palabra de hoy. A fin de dar ánimo y dirección a los creyentes, los apóstoles y ancianos de Jerusalén enviaron una carta que sirvió de documento para toda la iglesia de aquellos días. También Dios nos da su palabra como una preciosa carta de amor. Además, envía a su Espíritu Santo para ayudarnos a entender su mensaje. En ella, en la palabra de Dios, es esta, la palabra de Dios, la que nos instruye y nos alienta a acercarnos a nuestro Salvador Jesús y su reinado. Porque más allá de su palabra, la carta más pura y perfecta que el Padre Celestial nos ha enviado es Cristo mismo. Jesús nos comunica la voluntad divina, nos da ánimo, dirección y sobre todo perdón y vida eterna. La carta escrita por los líderes religiosos de la Iglesia, de la cual vamos a hablar hoy, trajo paz y armonía y solucionó un conflicto desatado entre hermanos. Pero cuánto mayor es la paz y la solución que nos trae nuestro Salvador Jesús. Que en el poder del Espíritu Santo también nosotros encontremos el más maravilloso mensaje que nos llega desde el cielo a través de la palabra de hoy. Que reine entre nosotros el amor y la unidad en Jesucristo, la carta enviada desde los cielos por el Padre Celestial, cuyo sobre lleva escrito el nombre de cada uno de nosotros. Dos facciones se habían levantado en la iglesia de Antioquía, produciendo un duro enfrentamiento. De esto hemos venido hablando en las últimas lecturas de Hechos. Algunos hermanos profesaban la necesidad de la circuncisión y la observancia de la ley para ser salvos. Otros defendían a los gentiles y predicaban que solo por la fe en Jesús se alcanza la salvación. El debate fue tal que una comitiva de hermanos de Antioquía se dirigió a Jerusalén para pedir un arbitraje a esta cuestión. Hacia allí se trasladaron Pablo y Bernabé, que aseguraban que la vida eterna se alcanza solo por gracia. Y en Jerusalén fueron recibidos por los ancianos y los apóstoles, donde se produjo el primer concilio de la iglesia. Frente al conflicto planteado, Pedro expuso su experiencia en su predicación a los gentiles, manifestando que Dios es quien dirige esta obra, sin pedir requisito legal alguno para la salvación. Luego, Pablo y Bernabé compartieron su experiencia. Finalmente, Jacobo alzó su voz y proclamó un equilibrado discurso. Él dio su veredicto a favor de la conversión solo por la fe y de la consecuente santidad. Con esto concordaron todos los presentes. Pero ahora restaba hacerles saber lo dictaminado por el Concilio de Jerusalén a los hermanos de Antioquía y de otras comunidades. Por eso se decidió enviarles por escrito lo acordado a través de una carta. Por aquel tiempo, era común que una carta fuese llevada por algún representante del remitente. Este sería quien leyera la carta y quien la interpretara, quien interpretara a los oyentes el contenido que no quedase del todo claro. Por eso, el mensajero debía ser una persona de suma confianza del emisor. De este modo, la palabra nos dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Los líderes de la iglesia de Jerusalén enviaron a 2 hombres de buen testimonio para que acompañasen a Pablo y Bernabé a Antioquía y llevasen consigo la carta. Estos eran Judas y Silas. Además, la visita de estos hermanos de Jerusalén a los creyentes antioquenos manifestaba la unidad entre ambas comunidades. En su contenido, la carta enviada decía lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos
A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En este breve comunicado, la Iglesia de Jerusalén dejó importantes puntos en claro. Ante todo, los destinatarios de la carta eran principalmente los creyentes gentiles. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén sabían que unos judíos habían perturbado la tranquilidad de los hermanos de Antioquía, diciéndoles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sin embargo, quienes comunicaron esto no habían sido enviados por la Iglesia de Jerusalén. Los que legítimamente sí eran enviados como representantes de esta iglesia eran quienes portaban esta carta, Judas y Silas. Por otro lado, manifestaron su firme apoyo a Pablo y Bernabé, quienes habían predicado a los gentiles exponiendo sus vidas por el nombre de Jesucristo. De este modo, reconocían la labor de estos fieles apóstoles. Por lo tanto, lejos de requerirles que se circuncidasen y guardasen la ley de Moisés, los hermanos antioquenos fueron grandemente consolados, haciéndoseles ver que eran salvos solo por gracia, solo por la fe en Jesús. Como declaró Pedro en su discurso, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Así que, como consecuencia de la conversión, conforme a la obra del Espíritu Santo en ellos, les requirieron a los creyentes gentiles que luchasen por llevar una vida de santidad. Básicamente, esto implicaba apartarse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si hacían esto, actuarían correctamente, pues al respetar estas reglas, manifestarían la salvación que el Señor había obrado en ellos y garantizarían la convivencia y la unidad con los hermanos procedentes del judaísmo. Sin embargo, estas no eran condiciones indispensables para ser salvos. Más bien, eran una enfática invitación a practicar el amor. Lo acontecido en Antioquía nos da un provechoso ejemplo para nuestra vida espiritual en la iglesia de hoy. Porque nos muestra de qué manera los primeros cristianos resolvieron un complejo conflicto que amenazaba con provocar una separación irreparable. Problemas y diferencias siempre pueden surgir dentro de cualquier comunidad. No se pueden evitar. Pero lo que sí se puede evitar y se debe combatir dentro del cuerpo de Cristo es la rivalidad, el odio, el resentimiento y la división. Podríamos desear que nunca se desate ningún problema dentro de la iglesia. Pero tal como vemos en las primeras congregaciones, las crisis siempre aparecen, ya sea por hechos internos o por hechos externos. En realidad, la iglesia donde no existe ningún tipo de conflicto, tal vez sea una iglesia muerta, o en la que la relación entre los miembros es evidentemente superficial. La cuestión no pasa por evitar las crisis, sino cómo resolverlas. De la iglesia de Antioquía aprendemos que un problema no debe pasarse por alto, ni pretender afrontarlo con autoritarismo, emocionalidad o desorden. Tampoco debe postergarse indefinidamente o esperar que alguien más lo solucione por nosotros. Para resolver un conflicto es necesario reconocerlo y encararlo con amor, orando para pedir la guía y la sabiduría del Espíritu Santo, escuchando a todos, entendiendo la argumentación del otro, manteniendo el orden y el respeto mutuo,
reconociendo quiénes son los más afectados, equilibrando la solución, recurriendo a los mayores espirituales cuando no hay acuerdo. Tanto los que defendían la observancia de la ley para ser salvos, como los que no, tanto un grupo como el otro, tenían sus razones y no ocultaron su malestar fingiendo que allí no pasaba nada, sino que asumieron su posición con responsabilidad. Pero además tenían ánimo de resolver las cosas y cerrar definitivamente el asunto. Por eso expusieron sinceramente sus pensamientos. Lo llamativo del caso es que ambos se fundamentaban en la palabra de Dios. Por eso parecía imposible encontrar una salida. No obstante, para resolver el conflicto, oraron por obtener discernimiento espiritual a la luz de la experiencia avalada por el Espíritu Santo. Porque el autor de la palabra es Dios y es Él quien da la respuesta y la interpretación a través de la confirmación de las experiencias reales vividas. Por otro lado, ambas partes enfrentadas buscaban una solución. No debatían por amor al debate. No pretendían ganar o que se les diese la razón sin dar el brazo a torcer. Buscaron consenso, pero no por voto democrático. No fue la mayoría quien tuvo la razón, sino lo que determinó el Espíritu Santo. De esta forma, el Señor condujo a un equilibrio justo y espiritual para garantizar la unidad, sin negar su palabra ni la eficacia de su gracia redentora. Luego, al reconocer la voz del Señor, hubo un firme compromiso de los hermanos a aceptar lo que fue establecido, dando por concluido el tema. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces hoy cuando surge un conflicto entre hermanos? Todos queremos tener la razón. Que la balanza se incline de nuestro lado. O ignoramos el problema y postergamos indefinidamente su resolución. O hacemos de cuenta que nada pasó porque el tiempo lo resolverá. O actuamos con autoritarismo según nuestros impulsos y criterios, esperando que se respeten nuestros términos y condiciones sin pensar en el otro, sin poner en práctica el amor. Muchas veces, si es que recurrimos a la Biblia, es para apoyar nuestros propios pensamientos, ajustándola a nuestra conveniencia. Para peor, muchas veces no oramos ante un conflicto para seguir la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, si hay acuerdo, es solo superficial. Por eso las molestias del pasado perduran y reflotan con el tiempo, porque no hubo auténtico perdón. Así se van acumulando heridas y conflictos, mostrando que nunca hubo ánimo de resolver el problema. Sin embargo, esto no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Necesitamos pensar sinceramente con cuánta seriedad queremos resolver las diferencias con nuestro hermano. Si estamos viviendo a imagen de Jesús, quien se humilló hasta lo sumo, o a imagen del mundo, donde proliferan los problemas y la gente celebra los escándalos y las peleas. Necesitamos examinar si vivimos practicando el amor del Señor o hiriendo a los demás, excusándonos y no asumiendo nuestra parte en el asunto. Por más que nos resulte costoso,
por más que nos sea costoso, procuremos aprender del amor de los hermanos de Antioquía, que supieron hacer frente al conflicto y resolverlo a la manera de Dios y no según el mundo. Oremos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón y resolvamos toda diferencia y aspereza que perdure con nuestro hermano. La palabra nos exhorta diciéndonos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro Salvador Jesús hoy también nos declara: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La respuesta a la resolución del concilio trajo alegría y gran alivio entre los hermanos. No fomentó discordia ni dejó un sabor amargo, porque Dios fue quien obró y dio respuesta precisa. Asimismo, el Señor utilizó a Judas y a Silas, siervos bien preparados, que llenaron de palabra de Dios a los cristianos de Antioquía. De esta forma trajeron una tierna consolación. Fue así como la calma retornó a la iglesia. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La palabra que Dios hoy nos da, siento que la da especialmente para mí. Desde hace tiempo noto que me he convertido en una persona muy combativa. Y llamativamente esto se va agudizando con el tiempo. Por mi carácter introvertido, en mi infancia y adolescencia, fui una persona que soportaba lo que otros me hacían sufriendo solo en mi interior. No tenía valor suficiente para enfrentar a quienes no me trataban bien o expresar lo que sentía, salvo a los miembros de mi familia con quienes descargaba mis tensiones diarias. Por eso pensé que juntarme con los más problemáticos me ayudaría a evitar heridas o no sentir soledad. Fue entonces que, desde otra posición, me volví más agresivo con los demás, especializándome en lastimar y volviéndome muy sensible ante quienes opinaban distinto o buscaban alcanzar lo mismo que yo. Al conocer a Jesús, mis heridas y soledad fueron sanadas. Reconocí mi pecado, mi baja autoestima y cuánto había lastimado a quienes estuvieron cerca de mí. Aún así, el espíritu combativo persistió. Encima, ahora no tenía tanto miedo de hablar como antes. Así que defendía mi imagen y mi lugar con más fuerza. Y esto me producía mucho estrés, porque gran parte del día me la pasaba pensando en conflictos posibles y respuestas elocuentes que dar, ¿no? En caso de algún hipotético enfrentamiento. Siempre alerta, siempre a la defensiva. Por eso también herí mucho a mis hermanos, por mi inmadurez y mi amor a mí mismo. Si bien en mi oración anhelo reflejar el amor de Jesús, la palabra me muestra claramente mi falta. No estoy luchando contra quien debo luchar, que es mi hombre viejo de pecado, sino contra las personas a las que el Señor ama. La palabra me muestra mi deseo de querer ser respetado y de obtener la razón autoritariamente, guiado por mis impulsos, usando argumentos irrebatibles, descalificando a los otros para mi conveniencia. La palabra me muestra que está muy lejos de mí ese carácter de amor de Jesús que se humilló a sí mismo para salvarme. Muy por el contrario, la realidad es que yo no quise ser humillado, ni sufrir ni ver sufrir a quienes amo. Y por eso no siempre he puesto en práctica el amor ante los conflictos que me tocan vivir. Me arrepiento ante Dios por mis comportamientos tan destructivos, no sabiendo amar a los otros, sino peleando para no ceder y por defender mi postura y autojusticia. Porque no solo persistió en mí el espíritu combativo,
sino también mi temor a enfrentar las circunstancias y asumir mis cargas. Por eso pido perdón a los hermanos por las heridas que les he ocasionado, a pesar de que en verdad los amo mucho. También les agradezco su paciencia y ternura hacia alguien tan imperfecto como yo. Espero de corazón y ante Dios ser un buen servidor y colaborador en nuestra iglesia, donde reine el amor y la unidad del Señor. Hoy entiendo que Dios me está enviando una carta de amor en su palabra y en Jesús mismo, para que no me olvide de amar. Pero no por mis propias fuerzas, que son insuficientes e imperfectas, sino por su amor con el que me ha amado. Entiendo que Él ha obrado su conversión en mí para que yo lleve una vida de santidad, luchando contra mis viejos hábitos de pecado en el poder de su Espíritu Santo. No son los apóstoles ni los ancianos de Jerusalén quienes hoy nos envían su carta, sino el Padre Celestial. Esta es la carta de amor de nuestro Señor Jesús, traída por su intérprete, el Espíritu Santo. Que entre nosotros reine el gozo de la salvación que Él nos extiende a todos solo por su gracia. Y esta certeza se vea reflejada en la santidad del amor y la unidad entre unos y otros. De esta forma, sigamos trabajando por la extensión del reino de Dios, alcanzando a las almas con la salvación de Jesucristo. Porque no debemos olvidar que a esta gloriosa misión nos ha llamado nuestro Señor. Pero ante todo, Dios anhela que le presentemos primero un corazón puro. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por llamarnos a perseverar en la guía de tu Espíritu Santo, perseverar en el amor, en la unidad, perseverar en la lucha espiritual. Señor, gracias porque tú nos has enviado la carta más perfecta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos amó hasta lo sumo, humillándose para entregarnos a nosotros la vida eterna. Hoy delante de ti, Señor, queremos de corazón agradecer tu salvación hacia nosotros por medio de poner en práctica el amor con el cual tú nos has amado. Ayúdanos a luchar, entendiendo contra quién debemos luchar. No es contra las personas a las cuales tú amas, es contra nuestro pecado, es contra nuestro carácter de pecado, para poder así asemejarnos más a ti y poder reflejar ante el mundo tu obra redentora, tu gracia redentora. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.